Bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Hoy tenemos la posibilidad de seguir conversando con el gran Pietro Sorba. Estamos hablando de un crítico gastronómico, un hombre que sabe muchísimo, que ha escrito libros sobre parrillas, bodegones, de los secretos de la colectividad. Es un hombre realmente muy interesante que llegó a la Argentina hace más de 20 años, por supuesto que para quedarse. Muy bienvenidos al Mundo nos mira, seguimos charlando con el señor Pietro, que la verdad que me tiene atrapado con su historia de vida. Y bueno, ahora tengo ya, me quedé muy... Me analizaste ya estoy analizado. Me quedé muy interesado en saber qué pasó con esa, lo que yo llamo esa decisión de vida que a veces se va pergeñando dentro de uno sin que uno se entere a veces. Sí. Va sucediendo y bueno, se enojó, se fue. ¿A dónde? ¿Y por qué? La primera cosa que pasó, bueno, ahí finalmente logré volver a mi casa a saludar a mi madre, comunicándoles la novedad, y mi madre lo que hizo fue, fue al supermercado, compró una botella de espumante y dijo, bueno, esto es el hijo que me gusta, así me gusta. Y entonces destapó la botella y nos tomamos una copa y dijo, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Digo, mira, me parece que me voy a la Argentina. Porque Vos ya te habías ahorrado unos mangos, estabas bien. Sí. No, está normal, o sea, tampoco... Está bien, pero no tenía necesidades. Porque yo ya gracias a ese trabajo, había viajado a la Argentina algunas veces y siempre Buenos Aires como que me había, no sé... Es una ciudad cautivante. Me había gustado mucho y me había gustado esa cosa de poder caminar de noche y que había siempre gente, una ciudad muy grande, movimiento, los restaurantes y esas cosas, bueno, siempre me había gustado. Y además, como muchas veces pasa en casos como el mío, yo en Italia conocí a la que es mi actual compañera, que es Teresa, que es argentina, que trabajaba en la misma empresa donde yo había trabajado. ¿Cuánto tiempo ya? Hace 25 años, casi 26. 25 años antes de seguir con la historia, 25 o 26 años, no tuvieron hijos. No, porque estuvimos tan atrapados en nuestros respectivos trabajos que cuando empezamos a pensar en eso, como que, no sé, no miramos a la caricia, pero realmente a esta edad queremos hacer esto. ¿Qué edad tenías en ese Sí, fue cuando teníamos habíamos superado los 40, una cosa así. Entonces empezamos a mirarnos, la verdad, porque los dos tenemos una actividad muy fuerte. Muy fuerte, o sea, con horarios de trabajo muy extensos. Y es como que ya cuando estás tan metido en esa cosa del trabajo, después... Ahí sí que un cambio de ese tipo hubiera sido probablemente complicado. Y entonces, como que llegamos a la conclusión que quizás había pasado el momento para tener hijos y bueno, así se dio. Conviven, bueno, obviamente. Sí. Y bueno, y finalmente decidimos muy rápidamente de volver a la Argentina. ¿Ya estabas con ella? ¿Vinieron los dos para acá? Sí, yo estaba con ella. Y bueno, quien tomó la decisión en ese caso fui yo. Creo. Sí, a veces te hacen sentir que sos vos el que las toma, pero siempre las toman ellas. Creo. Y además es como que en esa época había todo un fermento alrededor de la Argentina, o sea, todas esas cosas. Estoy hablando del año 92, ¿no? Como había todo en los diarios en Italia se veía que la Argentina, que resurgimiento, que bueno, todas esas cosas, la apertura y no sé qué, ¿eh? Bueno, y entonces finalmente, bueno, decidí y la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho porque siempre creo que tener la posibilidad de vivir dos vidas, porque desde ese momento pasaron 22 años. Sí, está como la vida partida, 30 años en Italia, otro tanto, un poco menos, pero 22 años en Tener la posibilidad de vivir dos vidas, para mí es una experiencia muy enriquecedora, muy linda. Cuando llegas a la Argentina, ¿qué haces? Cuando llego a la Argentina, obviamente quería ocuparme de mis temas, pero obviamente vos vas a un lugar completamente nuevo, a 12.000 kilómetros de distancia de tu casa, con un idioma que tenés que empezar a aprender bien, porque para mí es inconcebible ir a trabajar en un lugar sin conocer el idioma. Tampoco ahora lo conozco, pero más o menos. Sí, es el idioma, la idiosincrasia, la costumbre, todo, ¿no? Y ahí pasó una cosa muy curiosa. Yo tenía un amigo ahí en Italia que tenía unas máquinas, esa máquina que envuelven los equipajes en los aeropuertos. Bueno, entonces este amigo me dice, mirá, vos, ya que vos vas en Argentina, ¿por qué no te ocupás
de colocarme las máquinas en el aeropuerto. Entonces yo digo, pero no es mi trabajo. Digo, sí, bueno, pero vos tenés que arrancar con algo. No sé. Bueno, sí, tenés que empezar a mover. Bueno, entonces digo, bueno, yo te lo hago, sin saber, obviamente, cuáles eran las dificultades, etc. Bueno, para hacerte la corta, después de 6 meses, las máquinas estaban en el aeropuerto. Así que bueno. Ahora, todo lo que vos te proponías en general, lo lograbas. Esa es una norma, sí, normalmente sí. Quizás soy más descuidado en otras cosas, pero en el tema del trabajo normalmente cuando me propongo... ¿Y en qué sos descuidado? Quizás dedicar más tiempo a cuestiones personales, etcétera, etcétera, pero cuando en el tema del trabajo no sé por qué es... Está como muy ligado también al mandato paterno que has tenido y a la imagen que has tenido de tu viejo laburando como un burro. Debe ser que eso influye mucho. Bueno, y ahí después de un año o algo así, porque mi compañera Teresa en esa época es periodista y trabajaba en esa época en una revista que se llamaba Claudia. Bueno, la directora de la revista, que bueno, tuvo conocimiento, Ana Torrejón, que tuvo conocimiento de mis conocimientos relacionados a la comida, y como que me dijo, pero decile a Pietro, ¿por qué no se anima a hacernos unas pastillitas? Y ese tipo. Sí, empezar por unas liñitas, que después se transformaron. Bueno, entonces le dije, sí, bueno, cómo no, no hay problema, yo sí lo hago. Yo siempre digo, digamos, sí, yo lo hago. Y gracias a la ayuda de mi mujer, que por supuesto me enseñó cómo escribir correctamente, empecé con eso y bueno, y a partir de ahí empezó una historia nueva. ¿Cómo se te ocurre, yo diría, esta genial idea de armar un canal? Porque en la realidad la gente tiene que saber que sos quien ha creado la idea del canal Gourmet, que lo armaste, lo diseñaste, se lo presentaste a la empresa, creo que en aquel momento era Pramer, si no me equivoco. Y la verdad es que es una idea sensacional porque la comida es algo que nos representa, la comida es algo a través de lo que nosotros vivimos, es algo a través de lo que nos conformamos y nos muestra cómo somos de alguna manera. Sí, sí. ¿Cómo surge esa idea? ¿Vos sentiste esto? Surgió, bueno, se dieron, como siempre pasa en estos casos, varias cosas. Sí. Yo en un viaje que hice en Italia en esa época, a través de un amigo conocí una persona que estaba armando en Italia un canal de la misma característica que se llama todavía El Gambero Rosso. Bueno, entonces mi amigo me dijo, bueno, quiero que vos conozcas, es el director de este canal, etcétera, etcétera. Bueno, porque yo en esa época trabajaba en el diario Clarín, entonces mi amigo le quiso decir, ven, acá hay un periodista del diario, quiero que vos lo conozcas. Bueno, lo conocí, empezamos a charlar y este hombre me dijo, mira, sería bueno pensar en un canal que tenga una visión así latinoamericana. Digo, bueno, pensémoslo, hagámoslo, bueno, empecemos. Armé una carpeta, armé un proyecto, la presenté, digamos, a la empresa que vos mencionaste y fue recibido, fue evaluado, empezamos a conversar con estos italianos para ver cómo armar esta historia. Finalmente no se dio, pero la empresa de acá me dijo, bueno, nosotros el canal lo queremos hacer, la idea nos gusta, ¿tenés ganas de hacerlo? Digo, pero claro, yo lo hago, no se preocupen. ¿Tenés ganas de hacerlo significaba? ¿Tenés ganas de armar la historia o tenés ganas de estar delante de cámara? No, tenés ganas de armar la historia, porque había que armar la historia desde la producción. Porque una cosa es la televisión de aire, digamos, donde no hay una necesidad de un contenido muy específico, digamos, el entretenimiento es mucho más, lo digo en el sentido positivo de la palabra, sí, está claro, disperso. Otra cosa es armar un canal temático donde vos no puedes decir cualquier cosa, no deberías decir cualquier cosa, hay que decir cosas bien específicas. Entonces, bueno, gracias a mi trabajo de periodista gastronómico, yo conocía básicamente a todos los interlocutores, por suerte confiaron en mí, empecé a preguntarle a cada uno si tenían ganas de sumarse a este proyecto. De hecho, fue la primera vez que, no sé, en pantalla aparecieron personas como Ada Concar o Eve Concar. Nunca habían aparecido en cámara. O sea, ahí en ese momento... Le empezaste a dar como una envergadura fue una a la figura. Sí, porque la verdad que entraron todas personas que tenían un perfil muy interesante desde el punto de vista gastronómico y tenían cosas interesantes para mostrar y además porque en ese momento fue el primero. Nunca se había hablado
de la comida, del vino, en esos términos, acá y en toda América Latina. Bueno, y empezó otra historia más. Con estos enormes trayectos de su vida, porque son todos como mojones que le han cambiado la vida, en todo caso siempre definitivamente, pero parece que no, porque siempre aparece algo nuevo. Siempre aparece. Vamos a ir a un corte muy chiquito y seguimos charlando con Pietro, que la verdad que es un verdadero ejemplo para entender a veces cómo hay que hacer las cosas en la vida. Seguimos charlando con Pietro y la verdad es que sorprendido, muy sorprendido con toda su historia, con todas las decisiones que ha tomado y cómo las ha acompañado con hechos concretos. Ha aceptado el canal, ya funcionando, ahí empieza como una concreción más en la realidad de un montón de cosas, de sueños. ¿Te sentís realizado en la profesión? Sí, sí. Digamos, diría que no se puede pedir más, o sea, en la profesión. Cuando trabajas, digamos, cuando ejerces la profesión del periodista en los medios más, no sé si prestigiosos, pero los medios más importantes o más... Pero yo no lo hago, digamos, para satisfacer mi ego, sino me gusta hacer todas estas cosas para transmitir herramientas. Dejar un mensaje y transmitir. Para transmitir herramientas útiles para que las personas puedan armar sus propias ideas de la manera más correcta posible. ¿No tuviste nunca un restaurante? Sí, varios. ¿En dónde? Bueno, primero hice varios para terceros en función de mis trabajos. Y pero después, tuyo, digo. Sí, acá en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires qué tuviste? Tuve uno que se llama, que sigue existiendo, pero yo no tengo más nada que ver. O sea, estos sí que son impulsos. Eso no tiene nada que ver con la racionalidad. Eso tiene que ver con no sé, tener ganas de hacer una cosa y decir, bueno, sí. Bueno, entonces tuve uno en la zona de Tribunales, que fue el primer restaurante, café, bar a la italiana que se hizo en Buenos Aires en el año 1997, 98. Y después uno en un barrio así de estos polos gastronómicos que se llama La Cañitas, uno que se llamaba La Roticería. La idea era recrear, digamos, en clave un poco más moderna, con una mirada un poco más moderna, la idea de la roticería, o sea, un horno, un espiedo a leña y un mostrador. Igual sé que yo siento que la gastronomía en Buenos Aires, yo tengo un año más que vos, creo, tengo 53, para mí está muy representada en lo que tiene que ver con los bodegones. No, hay una cierta cocina moderna que a mí no me va. Pero a mí es una cuestión de gustos, ¿eh? Hay una cocina para mí social, hay un restaurante social y un restaurante donde se come como uno quiere comer, ¿no? Hay cosas que son lugares de encuentro, de moda, donde la gente va, es el lugar donde hay que estar. Pero los lugares donde se come de verdad bien son aquellos lugares... Son dos cosas, son justamente como decís vos, son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, una de las cosas que en su momento me sorprendió es que no no se le prestaba atención a los bodegones. Entonces digo, pucha, en esta ciudad los restaurantes característicos son los típicos, son los bodegones y nadie le presta atención. Te digo más, es como que de alguna manera ir a un bodegón es una cosa media... Sí. Bueno, y en esa época también, bueno, es como que me emperré, o sea, me empeciné en digo, ahora quiero hacer una guía sobre los bodegones. Caprichoso el tipo, dijo, a mí no me voy a poner los bodegones. Y así fue. ¿Qué sentís que fue una bisagra en tu vida, un antes y un después, que te cambió la vida? Una bisagra fue venir a Argentina, esa fue una bisagra. Es un país donde nunca me sentí extranjero, jamás. Yo me siento mucho más extranjero cuando cruzo la frontera con Francia, que está a 90 kilómetros de mi ciudad natal, y acá en Argentina. Los franceses son muchachos bravos. Pero quiero decir, digamos, para quien vive en Génova, ir a Francia es una cosa normal, es un trámite. Son 90 kilómetros. Bueno, pero pasás esa línea y es otra historia. Acá jamás sentí, jamás percibí. Es que nosotros somos muy tanos también. Sí, pero es en general, o sea, hay una actitud frente a la persona que viene de afuera que realmente es amistosa, normalmente no hay prejuicios. ¿Sentí que le estás devolviendo un poco de todo lo que te dio? Sí, probablemente sí, también es un poco eso. Entonces, esa es la bisagra, o sea, haber tenido la posibilidad de conocer un país que tiene esta característica y también aprendí cosas que en Italia jamás hubiera aprendido, para bien y para mal, en el sentido que... Te entrena, ¿eh? Te pone en ejercicio porque
te cambia Ejercicio tanto permanente. y te modifica tanto las reglas Tenés que ser rápido. tenés que estar muy atento. No tenés tiempo para quejarte. Si no estás atento y no tenés ese talento o ese espíritu de lucha, te voltea también. Eso es una realidad. Por eso te digo, te enseña muchas cosas que son en mi opinión, muy formativas. Y sin duda esta fue la bisagra más importante. ¿Qué cosas te enojan? La superficialidad es en cómo se encaran las cosas, es una cosa, no te digo que me hace enojar, pero me molesta mucho. Porque creo que para hacer las cosas bien no podés ser superficial. O sea, tenés que ir a fondo del asunto, hacerlo bien, mirar los detalles. Yo te diría que para casi cualquier cosa en la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Pero si vos querés hacer algo bien y profundo, ya sea una amistad, una pareja, un trabajo. Lo que sea, sí, lo que sea. Deporte, cualquier cosa, tenés que ir al fondo. Bueno, y eso hoy yo tengo la sensación que se está perdiendo bastante. Y esa es una cosa que de alguna manera no sé si me enoja, pero me molesta bastante. ¿La vieja vive? Sí, mi vieja vive, sí. ¿La has traído? No, es una cosa, también es una cosa rarísima. No viene. Nunca, no sé, por A, por B, por C, por B, nunca se dio que viniera acá a la Argentina. Mi hermano sí, a mi hermano le encanta, le gusta. Pero le pudiste, te vio triunfar, te vio bien, te vio progresar, te vio... No es triunfo, es una cuestión ella está contenta porque sabe que nosotros... Ella está contenta porque sabe que nosotros nos arreglamos. O sea, que si... Yo te digo mañana, si termina mi trabajo, porque las cosas en la vida también pueden cambiar. Sin duda. Y son ciclos. Voy a hacer comida en mi casa y qué sé yo, voy a ofrecer, no sé, algo voy a hacer. Pietro, si tuvieras algo que agradecer, ¿a quién le agradecerías y por qué? Bueno, es un poco, me reconecto a lo que te dije antes. Yo sí tengo que agradecer, yo debería agradecer mucho a lo que este lugar me dio la posibilidad de hacer. Y sobre todo a la persona que yo encontré y que me dieron la posibilidad de hacer cosas que seguramente en Italia no hubiera podido hacer, seguramente. Entonces ahí sí que hay un agradecimiento constante y que me gusta remarcar todas las veces que puedo. Una de las cosas que a veces no comprendo es como a personas que no son de acá y que acá realmente tienen la posibilidad de hacer cosas, jamás se acuerdan de esto, o sea, es decir, de agradecer la posibilidad que tuvieron en este lugar. Y yo, por ejemplo, lo hago todas las veces que puedo porque la verdad que es una oportunidad extraordinaria que me dio la vida. Si no, yo quizás ahora, con suerte, estaría ahí en mi oficina en Venecia esperando la jubilación, ahí haciendo, digamos, sí, quizá el gerente, pero con un aburrimiento, esperando que a las 5 de la tarde, digamos... Igual no lo creo, conociéndote ahora un poco más no lo creo. Algo hubieras inventado. Sí, puede ser. Algo hubieras inventado. Yo te quiero agradecer personalmente, la verdad es que fue un enorme placer charlar con vos. Gracias, igualmente. Nada, me parece que tenés una filosofía de vida muy interesante y es bueno escucharte porque has tomado decisiones importantes, has cambiado de vida, has cambiado de país, de idiosincrasia, de cultura. Y quizá cambiaré otra vez. Seguramente has asumido desafíos y me parece que como mensaje muy interesante para todo aquel que siempre la gente tiene miedos, dudas y demás de que uno puede tomar decisiones, puede cambiar, que desde el riesgo y la inseguridad e inestabilidad se crece, sí, y se puede crecer mucho, vos lo has logrado, con lo cual la verdad es que como mensaje es fantástico y en el programa, como decimos siempre, tratamos de aprender. Espero que ustedes hayan recibido este mensaje como lo recibí yo y que lo puedan procesar y que les sirva para sus vidas. Así que la verdad que un honor haber tenido a Pietro en el programa. Nos vemos en el próximo programa del Mundo Nos Mira.